Saludos y bienvenidos a los que pasan por Javier Deportes. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del lugar donde estén. Esta tarde tenemos a un invitado muy especial. ¿Se acuerdan lo que siempre hemos dicho? La idea es tratarle de llevarle al fanático la acción que se ve en los campos deportivos, no solamente el quién ganó, quién lidera tal tabla, sino saber qué ocurre de las líneas hacia afuera. En este caso, de las líneas de cal hacia afuera cuando hablamos de béisbol. Vamos a tener esta tarde a Félix Luzón, el reconocido agente y representante de jugadores y abogado deportivo, quien por supuesto trabaja todos estos temas en cuanto a las negociaciones de los equipos, las negociaciones de los jugadores, los contratos colectivos, el draft, etcétera. Esa parte del béisbol que no se conoce tanto o de la cual no escuchamos a diario, pero que sin duda es importante siempre conocer. Le damos la bienvenida a nuestros compañeros Manuel Carvalho, Luis Fernando Pinto, que son parte del equipo de Sports Network, y por supuesto a nuestro invitado Félix Luzón. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, chicos. Esto es Sport Network, el nuevo enfoque del deporte. Buenas tardes, Luis Fernando. Buenas tardes, Félix y Javi. El nuevo enfoque del deporte Sports Network se viste de gala con el señor Félix Luzón. Muchísimas gracias por los minutos que nos va a conceder esta tarde. Bueno, muy agradecido, de verdad, Javier, Luis y mi amigo Manny, que tenemos desde hace varios días tratando de lograr este contacto y bueno, para mí un placer y un honor también pues poder compartir con ustedes lo que he venido haciendo, digamos, en los últimos, para ponerle corto 10, pues, 10 años, relacionado con el tema del béisbol, pues un poco más allá de haber sido, digamos, no un precursor, porque había gente ya que lo hacía, pero sí comencé cuando empezó el boom de las grandes firmas hace más de 15 años con el tema de las academias y luego me he dedicado más a la parte contractual, a la asesoría de otros agentes, incluso jugadores, en casos de reclamos contra Major League Baseball, a la cual siempre hay que ir muy bien preparado y gracias a Dios que he podido estar siempre al día por mis estudios a nivel de lo que han sido las leyes laborales que rigen al menos por ahora el tema del béisbol. Y colocas un término de tiempo bien interesante porque justamente es donde se ha visto este boom, no solamente en el tema de los contratos que están llegando, lo que están llegando hoy por hoy, sino también en los cambios que ha tenido el juego. Todos esos cambios han impactado, por supuesto, a las organizaciones, a los jugadores, y estos son cambios que se han discutido en los contratos colectivos que han firmado el sindicato de peloteros con Major League Baseball en los últimos años. La interacción que hay entre las dos instituciones ha mejorado con el tiempo. ¿Cómo has visto tú ese acercamiento entre las dos partes para llevar adelante el juego? Bueno, yo siento y de verdad que no solo he participado, porque me ha tocado formar parte de alguna manera, involucrarme en las negociaciones como en mi época, digamos, más intensa de agente certificado por Major League Baseball certificado por Major League Baseball Player Association, que es el sindicato, y a la vez por mis relaciones internas, pues siempre traté de ser un apoyo para que estas conversaciones, no tanto buscando la buena vibra, sino el buen entendimiento y se lograran los conceptos, digamos, los cambios necesarios, que para mí siempre, y lo he sido, un estudioso y un defensor a ultranza del draft internacional, pero bueno, siempre encontré muchas barreras internas y actualmente, digamos, por eso pienso que las relaciones entre Major League Baseball y el sindicato han podido ser más conflictivas, no lo niego, pero ya el año pasado con el primer impacto dejado saber el año pasado, no, hace 2 años, cuando se aprobó el más reciente convenio colectivo, pues se inició con una decisión de ir a un paro laboral por parte de los propietarios y no dudo que vuelva a pasar, pero no tanto por una situación conflictiva, sino porque yo siento que el sindicato todavía tiene algunas debilidades a la hora de sentarse
a negociar, han cometido, como todos, pues, han cometido aciertos y se han cometido errores, pero también no es menos cierto que hay leyes y regulaciones que establecen la viabilidad del béisbol como un monopolio siempre y cuando haya un acuerdo colectivo. Eso es algo que todo el mundo debe saber y no todo el mundo maneja, de que para que exista, para que continúe algo prioritario para las organizaciones, que es ser un monopolio, ¿ok? La razón fundamental por la cual pudieran dejar de serlo y de eso se cuidan es que no haya un convenio colectivo. Cuando todo esto se concretó hace muchos años y se apeló, digamos, a esta ley monopólica del béisbol, un juez federal o el tribunal o la Corte Suprema estableció entonces de que la única manera que el béisbol podía seguir siendo eso, un monopolio, era si se mantenía los convenios colectivos. Cuando no haya un convenio colectivo, el béisbol dejará de ser monopólico y podrá sufrir las consecuencias de eso. Eso es algo que no todo el mundo maneja y es importante saberlo. Sí, es importante saber entonces cuál es la característica más resaltante de la contratación colectiva, en este caso la negociación con los dueños de equipo, don Félix. Disculpa, Luis, por eso siempre al final del túnel va a estar la luz, porque a ninguna parte le conviene, ni mucho menos al espectáculo le conviene una huelga. Pues. Claro. Una huelga es una cosa y no tener un convenio colectivo es otro, pero se supone que los vientos de huelga ocurren cuando el convenio colectivo está vencido o está por vencer. Claro. O como hace 2 años, se venció y se declaró un paro laboral. Esos meses fueron importantes en las negociaciones, pero en el fondo, pues, que sea muy cara dura como para no llegar a un acuerdo. Pero eso no es un extremo al cual hay que llegar, porque siempre que eso pasa, el que sale perdiendo es el sindicato. Ahora bien, pero cuando se acerca el momento de vencimiento de un contrato colectivo, ¿existe el acercamiento de alguna de las partes o de las dos previo al vencimiento para ir adelantando esas negociaciones? Sí, claro. Y no solo eso, durante el periodo legal del convenio colectivo pueden haber cambios, siempre y cuando sea de común acuerdo. O sea, el sindicato no lo puede inventar, el MLB tampoco, y los cambios que haya, como los han habido, quizás no tan trascendentales, pero los han habido, son de mutuo acuerdo y son totalmente viables. De hecho, cuando ustedes revisan el convenio colectivo, notan que luego de los últimos artículos o del último artículo comienza una parte que se llaman addendums o como llaman acá en inglés attachment. Ya esos attachments superan los 50 y pico. Y esos son las adiciones que se hacen por cambios que se suceden fuera de la negociación colectiva. O sea, fuera de ese periodo, pero en común acuerdo. Okay. Pero sí siempre están, esa gente siempre está en constante relación y me consta que la hay muy buenas, pero bueno, a la hora de sentarse a negociar he visto también duras situaciones allí. En lo poco, pues tampoco es que he estado al lado pero sí he tenido oportunidad de compartir con la gente del sindicato en su momento. Ya no lo hago, puesto que mi postura con respecto a la posición del sindicato ante Latinoamérica, pues no es del agrado de la actual junta directiva. Ok, don Félix, ¿cuál es la característica más fuerte que tiene usted con respecto al draft internacional? Que es algo bien importante que se ha desarrollado y que hemos debatido en programas anteriores. Mira, yo tengo algo que no tiene nadie, y me deja disculpar la inmodestia. Yo tengo más de 12 años estudiando esto con análisis, con análisis históricos, con pruebas estadísticas que he presentado tanto a la Major League Baseball como Major League Baseball Players Association, y con un gran orgullo de que hubo mi más reciente o la última, por decirlo así, no sé si habrá otra, que hice fue la entrega de un documento donde estaba
el draft desde la A hasta la Z, cómo hacerlo, con todo lo que se te pueda ocurrir, con cambios, con modelos tentativos similares a los que hace la NBA, perdón, la NFL, con una propuesta de montos incluso por pick, que me siento orgulloso de que cuando MLB, el señor Morgan Sword hizo una propuesta que después fue rechazada, que no fue como 6 meses antes no recuerdo si fue como 6 meses antes de que finalizara el periodo anterior, y los montos que se proponían para los PIC eran muy parecidos a los que yo había entregado, en el sentido de que no es que lo usaron, por supuesto, pero lo que quiero decir con esto es que no estaba yo muy alejado de lo que yo consideraba que era la realidad. Pero a la vez esto trajo como consecuencia una cantidad de factores que hubo que analizar. Yo por lo menos mantengo, para tú hacer una propuesta de este tipo, porque ¿qué es un draft? Un draft es simple y llanamente, bueno, si te vas al literal de la palabra, es un bosquejo. Un draft en este caso es un modelo para escoger. El gran problema es cómo haces el draft. Y si tú no estás claro de cómo se manejan las cosas en Latinoamérica, tú no puedes hacer un draft internacional inventando de que no puedes tener sino 18 años. Si tú pones a los jugadores latinoamericanos a firmar de 18 años, quiebras el mercado. Ningún muchacho y ninguna academia que pasan aceite todas, porque los agarran ahora, en vez de firmarlos los 18, los agarran de 10. ¿Entiendes? Eso cuesta plata. Eso no es regalado. Entonces, no, que los grandes agarran el mercado. Los grandes agarran el mercado porque son los que tienen plata para poder tener un muchachito 5 años manteniéndolo. Y de cada 10 que tienen, medio muchachito, medio, no uno, firma. Entonces, esto no es un negocio para todo el mundo. Y todo el mundo se ha querido meter. Mira, yo he pasado por esto del draft. Tú me preguntaste, Luis Fernando, ¿qué tengo? Bueno, tengo lo que, de verdad, lo que tú me consideres que necesites, yo lo tengo. Tengo el estudio. Yo le demostré a Major League Baseball cómo, a través de los años, históricamente, porque, bueno, soy economista y fui corredor de bolsa y tengo conocimientos sobre lo que es la parte económica, estadística de cómo analizar un negocio. Yo calculé la distribución histórica de las diferencias entre los bonos americanos del draft y los bonos de los jugadores de Julio II, que se llamaba así antes. Y eso tenía y tuvo durante muchos años un patrón de conducta de que el jugador, fíjense esto, el jugador latinoamericano era 2.5 veces menos costoso que el jugador americano, que el jugador salido del draft. Y está bien, tiene lógica. ¿Sí o no? Tiene lógica porque el americano tiene cultura de juego, juega en las universidades, juega en tiene formación, claro. Tienen horas de vuelo. Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la misma calidad que le piden al americano para pagarle 2.5 veces más es la misma que le piden al latino, brazo 60, corrido 50, power 60, pagate 2, 3 millones de dólares. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? No es que el latino le pago menos y le exijo menos, no, te exigen igual. Y cuando tú llevas a eso, a unas curvas métricas que yo enseñé, y te puedo decir con quién me reuní, con Jorge Pérez Díaz, que es uno de las personas más importantes en Major League Baseball en el área internacional, y le enseñé la cifra, entendió. Todas las curvas de los jugadores latinos y americanos, por darle una comparación. Sí, una comparación. Eran similares, de calidad, de OFP. ¿Saben lo que es el OFP, verdad? El Overall Future Potential, que es la forma de calcular cuando a ti te dicen, ese es un pelotero 50. Es porque el promedio de sus herramientas que conforman el Overall Future Potential, las 5 herramientas, tiene un valor. Entonces, si el valor del americano es de 50, digamos, 60, y el del dominicano o el venezolano es 60, ¿por qué le pagas a este 2,5 veces menos? Y tiene un porqué. Tiene un porqué, que es lo que hablamos. Es el riesgo, pero no el riesgo medido en lo que hacen hoy, sino que la probabilidad de ocurrencia del americano es mucho mayor que la de un latino, vamos a estar claros.
El americano va directo a jugar, viene directo a jugar aquí en los Estados Unidos. El latino tiene que pasar por Dominicana. Y hay otra cosa que la gente no sabe. Con todo esto, Luis, te estoy dando argumentos que yo los daría en una reunión, y he visto por ahí que quieren debatir, gente que incluso conozco y sé que no están preparados para esto. O por lo menos para debatir conmigo, no. Porque yo he debatido esto con MLBPA y con el mismísimo Morgan Sword, que es el director de operaciones para Latinoamérica. Entonces, aquí hay una cantidad de situaciones que tú no puedes obviar, que tú no puedes sacar de contexto. Y todas estas trampas y todas estas cosas, que también he sido un gran guerrero contra esto de los preacuerdos, donde el gran y único culpable se llama MLB. Y no hay, mire, hermano, yo que puedo decir, oye, yo no lo hago, yo no lo haría, pero a ti te dicen, tú quieres, yo te doy 10 millones por ese chamo, ¿y qué vas a decir? ¿Vas a decir que no? Tú dices que sí. El tema es que el día de mañana te pueden dar una patada por el trasero y el americano, que no fue el que cerró contigo, el jefe, el gerente general, yo ni te conozco, o lo cambian, ha pasado, cambian un gerente general y el que llega, yo llegando como gerente general de un equipo no me calo preacuerdos en nada, la responsabilidad es mía. Y ustedes saben que en Venezuela ha pasado mucho esto, no con frecuencia, yo realmente reconozco que la palabra ha sido firme, entre comillas, pero tú le dices fírmame una servilleta y no te la van a firmar, escríbeme un WhatsApp y no te lo van a dar. Y yo les voy a decir algo, además esto es un tema que me apasiona, ven que hablo mucho, pero tengo mucha experiencia en esto. Yo tuve un caso que es parte de uno de mis libros, que es una novela. Después cuando hablemos de eso te les explico. Y yo recuerdo, porque conozco al adversario, y estas son consideraciones que se hacen directamente con la oficina del comisionado. Esto no se pelea en primera instancia tú tienes que pelear contra el comisionado, que es bien difícil porque no es imparcial. Y en los alegatos, yo recuerdo que con toda la intención puse, nosotros a Manny Carballo, o sea, cuando ustedes firmaron a Manny Carballo, le ofrecieron un preacuerdo 2 años antes. Y por ahí me fui y terminé el párrafo y siguió el claim, como lo llaman, de 2 o 3 páginas. Cuando el abogado de ese equipo me responde, y tengo las pruebas y las guardé, ¿qué es lo primero que tú crees que me dice? ¿Cuál preacuerdo? Claro. ¿Dónde fue está, conmigo. ¿Dónde está el documento? Eso no Las existe. pruebas. También las pruebas. Están las pruebas. Claro. Entonces, y seguimos con esa falsedad. ¿Falsedad? ¿Por qué? Porque no hay nada. Tú no puedes ir a un banco con esa garantía. No puede. No vale, yo firmé a Manny Carballo por 10 millones para el 2042. Manny ni habrá nacido. Okay, pero ya está firmado. ¿Cómo me puedes prestar? Tú me puedes prestar una platica con eso, porque ¿cómo mantienes a Manny de aquí al 2042? Claro. Por ahí estuvimos hablando de este tema y varios con Arturo Marcano, el director del podcast de Norfinas, que sin duda conoces. Mi hermano. Y Arturo nos decía, parte de lo que puede ayudar a solucionar el draft internacional es el tema de los vicios, de estos vicios tan marcados que hay hoy por hoy, donde padres necesitados de dinero venden a sus hijos, los intercambian por lo que necesiten porque es una urgencia del momento, y de eso se están aprovechando agentes inescrupulosos, agentes muy entrecomillados, de que te cobran una plata y luego cuando firmes me das y no sé qué, y la gente en busca de salir de necesidades hacen eso. Pero él también nos lo decía, MLB es el principal responsable de todo esto. Por supuesto, y Arturo tiene razón, yo he trabajado mucho esto con Arturo, somos muy allegados en estas cosas y buena parte de mis casos los hemos trabajado juntos. Pero esto no se arregla, hermano, si no quitas del medio los preacuerdos. Y la única manera de quitar los preacuerdos es que haya un draft. Yo le presenté una segunda propuesta a Major League Baseball y recuerdo, me dijeron, oye, está muy buena, pero olvídate, nosotros vamos por un draft. Y era una propuesta similar a lo que sería la cotización de una acción en la bolsa, donde tengas oferentes, empujen por un precio, pero no tengas esa configuración de que te voy a cerrar. Y entonces tú vas ahorita a presentar un pelotero de 14 años y te dice, no, hermano, yo no tengo plata ya hasta el año 3000.
cosas que no tienen sentido, ¿no? Y que se mueven también bajo otras directrices. Entonces, esto es un tema que va mucho más allá, no solo de esto. Ustedes consideran, ¿qué pasaría si los muchachos vamos a estar claros, como yo digo? ¿Quién sabe por qué existe la Liga Dominicana? ¿Por qué? Si tú vas a firmar los 18 años, no vas a tener, matas la Liga Dominicana. Pues tú no vas a llevar a un muchacho de 22 años a jugar ya la rookie en Estados Unidos, después que pasa 4 años. ¿Me entiendes? Si lo vas a firmar los 18, me tienes que traer un pelotero que juegue la Rookie League aquí en los Estados Unidos. Claro. ¿Ok? Y para eso tienes que tener unos valores, no futuros, sino reales hoy. Catcher, tiene que sacarme 20 bolas en una batting practice. ¿Me entiendes? Tiene que tirarme 2.70 para segunda. Tiene que tener power, tiene que tener esto, lo otro. A los 16 años se firma porque tiene toda una lógica, aparte que lo establece la regla 3. Te dice que tú firmas a los 17 años, pero puedes firmar a los 16 si cumples 17 antes que termine la temporada para la cual te contrataron. ¿Por qué tú crees que existe, Luis y Manny y Javier, eso que llaman jugadores robaños, que me parece una locura esa palabra? No se está robando ningún año, sino que la firma para la cual te contratan a ti cuando firmas esos grandes bonos es para que juegues en Dominicana hasta el 31 de agosto de ese año donde vas a cumplir 17 años. Si tú cumples años después del 31 de agosto, es decir, del 1 de septiembre en adelante, firmas el año que viene. Porque si firmas este año y juegas, vas a tener 16 años cuando termine la temporada, no vas a tener 17. Claro. ¿Tú sabías eso? Quizás sí, pero el 99% de la gente no lo sabe. Entonces, y por eso usan ese término, pues. Te vuelvo a la pregunta, querido Luis. Este es el argumento fundamental que yo tengo. 15 años de estudio completo del CBA, tanto desde el 2012 hasta ahora, y escribí uno de los libros que terminé este año y que comencé en la pandemia. Es una actualización totalmente fundamentada del CBA yo diría que en el 90% de los artículos de común uso, pero está hecho a nivel de una infografía, colores, donde explico, donde hago gráficas y donde explico, por cierto, este tema de los jugadores amateur internacionales y el tema del draft. O sea, yo voy a una discusión del draft y voy preparado. O sea, tengo todo pues, para decirte lo que me quieres decir. ¿Qué me puedes decir? Que no, que los muchachos... Es que no veo, no. Yo lo poco que he oído me parecen argumentos banales, que estos gringos te comen en una reunión y te escupen y ni te das cuenta. Si tú ¿qué se necesita para su aprobación y cuánto falta para que el sindicato esté de acuerdo? Yo eso se lo he presentado al sindicato. Así es sencillo. ¿Qué argumentos da el sindicato para no aprobar esa propuesta? Que no pueden ir a un draft y todo fuera de orden, porque no me han podido, nunca me pudieron convencer. Exacto. ¿Qué argumentos usan? Porque pues esto, que son muchachos que no pueden ir, y entonces si son muchachos, ¿por qué los dejan que los puyen a los 14 años? Eso es todo el tema de ellos, que no, que el draft, que eso no, que como que creen que le están haciendo un daño. Te lo juro que no tengo mucho que decirte, porque fue muy pocos argumentos que me daban. Muy malos todos, por cierto. Y se los dije. Hasta existe una fortaleza académica dentro del draft. Van a venir después los japoneses y nos van a meter en el medio, por no decir la palabra que quería. Claro. Ahí vino Sasaki, ahí vino Otani. ¿Por qué? Porque entendieron que ahí hay un mercado. Mira, eso de que firmen a Sasaki antes que llegue a los 25 años y 7 temporadas en Japón, es porque lo pueden agarrar por ese precio que lo agarraron. Y no tienen obligación hasta que salga de sus años de control, es decir, hasta dentro de 3 temporadas, de darle más de $750,000. No hay obligación y eso lo sabe Sasaki. Ahora que haya llegado a un acuerdo, bueno, te voy a agarrar, te voy a tomar y después te hago un contrato, eso no lo dudo. Pero es bien diferente. Es diferente también porque
estos jugadores, ellos alegan, bueno, que otras cosas fuera de todo sentido alegan, que bueno, que no pueden hacerle eso a los jugadores latinoamericanos, que los jugadores de Grandes Ligas no están de acuerdo. ¿Y quién Carrizo dijo que los jugadores de Grandes Ligas saben de esto? Claro. Cada quien a sus cosas. Yo no voy a decir que voy a enseñarle a batear a Big Papi, pero Big Papi fue el primero que dijo no al draft. Y todos sabemos por qué. Claro, todos sabemos por qué. Es así. Claro. Entonces, bueno, es diferente que hable Big Papi o que hable otro a Tony Clark, que le hable Big Papi o que le hable yo. ¿Entiendes? Claro. Pero yo con las veces que he ido con toda la... Y te lo digo, desistí el año pasado porque tuve problemas importantes en el sindicato por esto, porque llegó un momento en que me tocó, bueno, si no me prestan atención aquí, voy a hablar con Major League Baseball, pero yo sí creo que el béisbol se acomoda, este béisbol de tantos problemas a nivel de aguas abajo, como yo llamo, se arregla con un draft. No es que Arturo piensa que si corregimos estos errores, pero como tú eliminas a los agentes, a los buscones, a los matraqueros, la única manera es que no sepan a quién van a agarrar. Claro. Tú sabes que lo puedes escoger, es el 31 de julio, por decirlo así, a las 5 de la tarde, y que el primero que va a escoger se llama los Nationals de Washington o los Marlins de la Florida. A ese es el que tienes que ver a quién va a agarrar. Pero no es que no, o sea, yo lo tengo, yo lo agarré. Más todas las marramuncias y tramoyas que hay, pero ustedes conocen el tema de los preacuerdos. Yo siento, porque he trabajado también bastantes casos de dopaje, que el tema del dopaje ha disminuido, pero siempre en Dominicana, por lo menos en Venezuela, en Dominicana tú ves, como decía Peña, escao muy que le da hasta con el todo a este tema del dopaje y de las inyecciones con los muchachos, que dice, ¿cómo es posible que tú veas? Y es verdad, a un niño de 14 años tirando 92 millas, 93 millas, que tú veas un muchachito de 13 sacando bolas a 400 pies. Eso no existe. Claro. Entonces, bueno, la indisciplina es lo que ha mermado todo esto. Pero vuelvo y te repito, esto se arregla con lo que sea, pero no con el sistema que está. No sé si será un draft, pero esto no se arregla así. Y como te dije, siempre he estado, pero nadie me ha propuesto sentarse conmigo a discutir de esto, porque saben, la mayoría, el 99% de la gente de este mercado sabe cuál ha sido mi postura y cuáles han sido mis argumentos en los últimos años. Y no hay una postura ¿Se va a insistir en la implementación del draft? No lo sé. Yo no. Ya yo no lo hago más. Y me lo prometí a mí mismo porque es a menos que cambie el sindicato. ¿Cuál es la posición de MLB y los equipos? Porque ya sabemos que el sindicato actual de peloteros no lo quiere, pero la posición de MLB y los equipos. MLB lo quiere, pero esperará su momento otra vez en el draft. Para plantearlo, claro. En el convenio colectivo del 2021, 16, ellos pusieron, MLB puso en la mesa, quitar las ofertas calificadas que no sirvieron para nada, ni sirven. Ahorita las han tomado más porque el mercado ha cambiado. Contra el draft internacional y el sindicato dijo que no. ¿Pero por qué? Por la presión de los jugadores. Por la presión de los jugadores que no saben y sobre todo esos jugadores que no todos, yo me quito el sombrero con mi amigo, con Carlos Guillén y con Bobby, que han sabido manejar, esto no es fácil, el tema de manejar una academia. Sí. ¿Ok? Entonces, aquí cualquiera se mete, muchos se han retirado y me han dicho, coño, no, Félix, esto no, ¿qué va? Esto no es para mí. Pero ¿crees que puedes hacerlo? No. Y eso de, oye, firmé 20 muchachos a $10,000 cada uno, eso es lo que se te fue en 4 meses en comida. Porque una academia, para que ustedes sepan, cuesta plata. El valor promedio, estas son cosas que yo he calculado en los últimos 15 años. Y la inversión. Fui investigador en mi área de trabajo fuera del deporte y lo he aplicado acá.
10.000 a 12.000 dólares te cuesta cada año un chamo bien manejado. Entonces, si tú vas a gastar 4 años, 5 años a ese pelotero, ponle que le gastes 60.000 dólares y tú le cobras el 40, 50%. Entonces tienes que firmar peloteros de más de 120.000 dólares y eso no es fácil, brother. No es fácil. Claro. Sí, no es sencillo. No es sencillo. Y ahora pierden plata y muchos quiebran por eso. ¿cómo ha sido el tema con Puerto Rico? Sabemos que... Me estoy moviendo porque voy a cargar el teléfono, pero seguimos. No te preocupes. Sabemos que el tema con Puerto Rico no es que con Puerto Rico se esté utilizando un draft internacional, sino que los jugadores provenientes de la isla ahora entran al draft de Estados Unidos como los peloteros que juegan allá y que estudian en las universidades. Se ha visto cómo el número de peloteros firmados provenientes de la isla ha disminuido. Sin embargo, esto no ha sido la afectación principal para que esto suceda. Oye, excelente la pregunta, Luis. ¿Por qué? Porque siempre se ha dicho, me lo dijeron a mí en una reunión allá en el sindicato. No, es que no queremos que nos pase como Puerto Rico. Mire, hermano, Puerto Rico está allí porque Puerto Rico no es una isla, no es un país independiente. Claro. Exacto. Puerto Rico forma parte de este país y la regla es un estado, claro. Es un estado. Y la regla 3A es clara. Se considerará jugador drafteable. Hay 2 tipos de jugador, drafted y undrafted, según la regla. Nosotros somos hasta ahora undrafted. Y drafted, todo aquel que estudie o resida, no es que tenga la nacionalidad. Porque un americano, ya en mi libro lo expliqué muy bien, puede un gringo firmar en julio 2, claro. El hijo del embajador de Estados Unidos en República Dominicana puede firmar. Algo que ahorita está teniendo muchos problemas. Sería un tema de otra conversación, pero ya MLB tomó la posición ridícula de considerar que hay tráfico de personas si un muchacho venezolano que vive en los Estados Unidos quiere irse a Venezuela a vivir casi su abuela y firmar como venezolano. Eso lo están negando ahorita. Pero bueno, no viene el caso. Entonces, ¿qué pasa? Esta regla establece que todo jugador que resida o estudie o esté dentro del sistema escolar de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y digamos, bueno, los canadienses son los que tendrían que preocuparse. Claro. Pero es que ellos tienen el mismo sistema educativo, tienen la misma situación escolar, tienen torneos, es diferente. Pero al final no me importa o no importa. Tú eres gringo, tú eres como un estado como Iowa o como Indiana. Entonces tú tienes que estar ahí. No me metas a Puerto Rico en esa vaina. ¿Por qué? Porque juega la Serie del Caribe. O porque está en la Confederación del Caribe. Puerto Rico es Puerto Rico. Eso es tu problema. Si tú quieres firmar como jugador amateur internacional, bueno, quítate a Estados Unidos y conviértete en un país independiente. Es así. Entonces no hay que venir con Puerto Rico. Puerto Rico se firma por ahí y punto. Y punto. No hay nada que discutir. Queda claro. ¿Por qué tienen menos? Bueno, porque es una islita. Tampoco es que le sobran los peloteros, pero tiene buenas academias. Y bueno, tienen esa posibilidad. Pero esa es la respuesta. O sea, meter a Puerto Rico, y así se lo dije yo en una mesa a ellos. Mira, estaba este pitcher de Puerto Rico. Se me olvidan los nombres, tampoco es que tengo 28, ¿no? Uno de estos buenos de Puerto Rico, de los buenos, que está retirado, pero digamos hace 5 o 10 años era uno de los duros. Y me salió con esa, le dije, no puedes decirme eso. Claro, ese es el tipo de pelotero que recibe la atención del sindicato. Claro. Te lo dice él, te lo dice Ortiz, te lo dice Cabrera, Miguel Cabrera, coño, lo que digan ellos. Y eso no es así. Ellos no son hombres de este negocio. Es más, incluso puede que hasta que no tengan la capacidad de escautear como la tiene, no sé, algún agente reconocido venezolano, un Félix Olivo, un Yacer Méndez, un José Luis Montero. Y Félix no fue gran pelotero profesional, Yacer tampoco, pero han aprendido. Ahora, lo que no podemos es ir a batear un cogió un turno como lo cogían ellos. Claro. Entonces, no porque tú seas pelotero, y hay algunos que sí,
pero han habido peloteros que han reconocido que se metieron en este negocio y ya no están, como Juan Rivera, como el catcher de Chicago Cubs, Montero. Ellos Miguel empezaron Montero, sí. y se salieron, muchos se han salido. Entonces, esto no es fácil, hermano. Esto son compañías que tienen gastos, costos fijos, costos variables, proyecciones. Tú tienes que venderte. Esto no es una compañía que vende. Tienes 10 peloteros a $10,000 mensuales cada uno. Tienes una inversión de casi $1 millón al año. Claro. ¿Sabes, Félix? Estábamos conversando la otra vez con Félix Olivo, tu tocayo, por favor, le mandamos un abrazo a Félix Olivo Jr. Y comentaba sobre el tema también del drive internacional y esa entrevista y habló bastantes puntos de la CBA. Hola, Félix, coméntanos sobre tu libro, tu libro que tienes publicado en las redes. Mira, yo tengo ese libro como una recopilación de todo lo que yo escribí en mi época de columnista del diario Líder. ¿De Líder fue? Sí, Líder, del diario Líder. Y que me trajo básicamente acá a Estados Unidos en el año 2010, pero era un análisis particular de las regulaciones, ¿ok? De todas las reglas, el cambio de fulano de tal, por qué bajaron a este pelotero, cuáles son las condiciones para que un jugador pueda bajar a ligas menores. Y de alguna manera eso me permitió ser un estudioso del CBA. Ese es un libro que tiene muchas explicaciones, pero lo arranco de una manera muy personal porque fueron todas las vicisitudes y todas las cosas que yo pasé para convertirme en agente certificado. Hablo de un viaje a Nueva York con una persona, con un socio que fuimos, bueno, el doctor Juan Manuel Rafali, un gran amigo, quien inició conmigo este periplo con la demanda que hicimos al Caracas por el caso del despido de Henry Blanco. Y hemos sido precursores en muchas cosas y acá en los Estados Unidos también lo he sido porque esto me dio mucha experiencia. Este libro escribo y hago aportaciones de índole muy personal, como es lo que yo llamo la línea de tiempo de un jugador que va desde el momento en que firma a los 16 años hasta que puede retirarse. Es un aporte que hago y que repito en mi segundo libro o en mi tercer libro, que es este análisis completo del CBA que está, digamos, a la venta online, no, sino pues por pedido. Yo, incluso es tan largo porque son de más de 400 infografías que yo ¿cómo se llama? Lo pico, si suena la palabra. Lo editas. Sí, tú lo puedes comprar por partes porque está diseñado de manera que vayas aprendiendo por partes, ¿no? Okay. No todo es sencillo en el CBA, sobre todo el tema de lo que es el Competitive Balance Tax, que es el tema del pago del pago que se hace por el exceso salarial, que el rey del pescado frito son los Mets. Y está todo lo que es el Revenue Sharing Plan, que tiene que ver con la distribución del dinero que hacen los equipos, digamos, los que se llaman los disqualified teams, los equipos que tienen más grandes mercados y mayores ingresos, porque no siempre tienes un gran ingreso en un gran mercado, pero esta combinación de grandes ingresos y grandes mercados lo tienen 5 o 6 equipos. Correcto. Entonces, estos son los que mantienen este negocio. ¿Quiénes son? No tengo que decirle quiénes son. Claro, claro. Aquí son los Dodgers, son los Mets, son los Medias Rojas de Boston. Entonces, cuando tú analizas el béisbol desde ese punto de vista, tienes que tener una visión muy diferente a la que tienen aquellos que solo ven por encima y se atreven a decir tales y cuales cosas, como el caso de Ohtani, el caso de Soto. Son consideraciones que no vienen al tema ahorita, no me lo preguntaron, pero tienen que ver con un estudio. Y yo en ese libro hago la mejor de mis humildes versiones de explicación sobre casos en el béisbol. El caso de fulano de tal, porque Jason Bay, un jugador que estaba con los Mets, se retiró y sigue cobrando. El tema de las sesiones opcionales, cuando un jugador se queda sin opciones y tiene que ser cambiado, lo que sea, ¿no?
El tema de las políticas, he tenido oportunidad de prepararme bien en el tema de la política antidopaje, porque me ha tocado lidiar en, no demandas, porque a nivel de ligas menores e incluso en Major League Baseball, los reclamos se lidian ante el comisionado. Yo no soy abogado, y si lo fuera, bueno, si fuera quizás lo hiciera, pero yo no lo soy, pero sí soy la persona que conoce del tema, y les voy a explicar algo. Tú puedes contratar mañana, te botan del equipo, te ponen una cuestión de dopaje, tú puedes contratar mañana un abogado que te va a cobrar $2,000 la hora del mejor bufete de Nueva York. Pero ese tipo tiene que prepararse. Esos no tienen el CBA en su escritorio. Claro. En su escritorio tienen, no sé, el código civil, el código tal. Ellos tienen que prepararse. Y mira que he visto casos, porque me ha tocado en fallas grandes que me han servido para avanzar mejor. Pero en este caso, pues hay una cantidad de consideraciones que se presentan no solo con las regulaciones, sino con las políticas antidopaje, como les dije. Me ha tocado pelear, me ha tocado temas de violencia doméstica. Tuve la oportunidad de estar con Omar Vizquel en una parte de su periplo que a Dios gracias pudo resolver. Omar es un gran amigo, y lo aprecio, lo quiero mucho porque sé quién es como persona. No se merecía todo lo que sufrió y lo que está llevando como consecuencia, claro. Sí. Pero bueno, él es un tipo muy sabio y ha sabido rehacerse y está muy feliz, ¿no? Se acaba de casar otra vez. Pero te digo, me ha tocado luchar con el monstruo como es, pues. Me ha tocado pelear, me ha tocado saber cómo se comportan por dentro, y te voy a decir que Major League Baseball no son niños de pecho. Sí. Son gente Hablando de esas luchas y disputas, hablemos de los arbitrajes salariales. Dentro de lo interno o externo, hay personas que no tienen conocimiento. Por ejemplo, a Luis Arraez, ¿cuántas veces lo han llevado a arbitraje siendo lo que es como pelotero? Sí, mira, yo tengo un concepto del arbitraje, me encanta. Ese es un área que, por cierto, en mi libro nuevo está súper bien, porque yo he trabajado un par de casos donde me han invitado, pues, porque esto no es que lo hace la gente solo. Esto es como las películas. Ustedes han visto las películas Suits, estas cosas, bueno, películas que tienen que ver con tribunales y el jurado esto igualito. O sea, aquí se para una especie de, vamos a decir, el abogado, y tiene que exponer y convencer a la terna de lo que él está diciendo. Entonces, el arbitraje, lo primero que hay que saber es que no es una obligación, es un derecho que tiene el jugador. Pero tú no estás obligado a ir a arbitraje. Por eso algunos no van. Pero es un derecho y a la vez es un beneficio inigualable. ¿Por qué es un beneficio? Porque te permite obtener un mejor salario que el pago mínimo que por regulación te corresponde. Ahora, no tienes argumentos, no deberías ir a un arbitraje. No deberías gastar, digamos, ese cartucho, ¿no? Pero es un beneficio colectivo importantísimo, como primera respuesta, Luis. En segundo lugar, es un punto de valor. No es una discusión a ver quién gana más. Por lo general, el valor tuyo está por encima del que el equipo te cree, porque si fuese igual ya se hubieran encontrado telefónicamente o personalmente y hubieran firmado. Claro. Hay consideraciones a través de lo que establece la ley, si los contratos son garantizados o no. Antiguamente los contratos no eran garantizados. Actualmente solo está garantizado si llegas a un acuerdo antes del arbitraje. Pero el arbitraje propiamente dicho no es un contrato garantizado. ¿Okay? Son otras de las tantas cosas que hay que saber. Son muchas, ¿no? Por supuesto. Pero en todo caso es una argumentación de valor donde gana el que expone de una manera más, digamos, no conclusiva, porque ambas son experticias muy, muy completas.
el equipo está asesorado por los mejores y el sindicato tiene no solo, perdón, y el pelotero no solo tiene a su agente y su grupo, sino que tiene el sindicato también. Y dentro de las sesiones de arbitraje, que es a lo último que se llega, el sindicato y MLB tienen un espacio para discernir, para apoyar a su parte. O sea, estos son sesiones rudas, de toma y dame. Claro. Pero evidentemente, pues, esto ha cambiado. Yo reconozco que Arraez es ya que lo nombraste, un jugador imprescindible para cualquier equipo, pero lamentablemente para él, la forma en que se valora ahora al jugador no está representada básicamente por las variables que él es un... Correcto. Digamos, es no sé, un campeón, un 1000%. Claro. Ok. Y como cada día la valoración es tan importante porque los equipos tratan de minimizar el riesgo. Yo fui profesor de finanzas, mira, 20 y pico de años. Y entendí que este negocio se maneja igual. O sea, tú lo que tienes que buscar es minimizar el riesgo. Y por eso ahora Major League Baseball vota a 100 personas y mete a 100 chinitos, hindúes, lo que tú quieras de la universidad más brava de los Estados Unidos. A que calculen. Lo del barrel bat, lo del pin bat, ¿cómo se llama el bate que usó los Yankees, que usó... El torpedo. Eso viene de allí, de esos estudios. Claro. Y esos tipos entonces tienen que aprenderse las reglas para saber si pueden tocarle la puerta al jefe, darle la idea y que no lo voten con una patada cuando el jefe le diga, pero es que esto no lo podemos hacer porque no lo permiten las regulaciones sobre el tamaño de los bates, por ejemplo. Claro. Ay, jefe, no, discúlpeme esa que no lo vi. No. Está votado. Está votado. O por lo menos no te abro la puerta más pues, hasta que no vengas bien preparado. Entonces, estas son cosas que son estudios. Ya el béisbol se ve desde otro punto de vista. Quizás lo que era antes el RBI, el OPS, el OBP, ya no forman parte de una fórmula. Forman parte de la fiesta. Son ingredientes de la torta, pero no es la torta. Claro. ¿Qué será el WAR? Puede ser. El WOBA puede ser. O sea, ya no puedes ir con... Bueno, ustedes son jóvenes y yo tengo ya yo voy por el 6º piso. Gracias, Félix, por lo de joven. Yo voy por el 6º piso. No he llegado ni siquiera al 4º. Pero en mi época de chamo, de joven, eso era lo importante. El toque de bola. En esto digo un juego que lo ganaron con un squeeze play. Habría que ver cuándo fue la última vez que hicieron un squeeze play. Los robos de base ahora se han puesto muy en boga después que agrandaron los tamaños de las almohadillas. Yo siempre he dicho mi relación con Henry Blanco, ahorita tengo varios años que no frecuentamos, pero fue muy, muy valiosa, muy cariñosa, muy de amigos. Yo recuerdo que yo siempre admiraba a Henry por todo lo que aportaba en un juego. Y resulta que me tocó una de las tantas firmas que tuve, vender a un catcher cuyo principal virtud no era batear, no era. Pero en todo lo demás se llevaba por el medio, incluso a figuras que están ahorita de regulares en Grandes Ligas. Pero ¿qué pasaba? Rompieron la teoría del OFP. El OFP para un catcher, el bateo no es la ponderación más alta. ¿Dónde el bateo es la ponderación más alta? A un outfielder y en un infielder de esquina. Pero un shortstop, bueno, que en el béisbol cuando tú vas a un tryout no te vas a poner a jugar segunda ni tercera, menos que juegas shortstop, juegas outfield. Te ponen en el right, no te ponen ni en el left ni en el centro. Entonces, ese tipo de valoración ha cambiado mucho. Entonces, el arbitraje tiene que ser hoy una propuesta de valor muy diferente, Luis, muy sabermétrica. Pero, les digo algo, el CBA no permite valores sabermétricos, no los permite todos. No permite el Statcast. Mira. El que si ¿cómo se llama esto? La velocidad de salida del bate. Sí, exacto. Eso no lo permite. Entonces,
yo que he tenido oportunidad y en mi libro, en ese de las 400 infografías, en la parte de arbitraje expongo un ejemplo de un jugador de todo lo que se hizo con él. Te puedo decir que te llevas casi que un libro para la cosa esta, para el arbitraje. Por eso de todo lo que se hizo para presentar su caso, pues. Claro que tú tienes que ir más que preparado. Y si no tienes, mira, labia, exacto, no lo hagas. Tienes que poner un artista y esos abogados americanos son unos... Pico de oro. Un pico de oro, pero son unos tipazos. Sí. Félix, hablando y rescatando algo que mencionabas hace rato con Soto y Ohtani, vemos que a Ohtani le dieron el prorrateo eterno, ¿no? Que él está cobrando una chichigua en estos años porque luego cobrará su buen dinero. Pero Soto dijo, no, a mí me pagas completo año a año. ¿Por qué esta herramienta está siendo muy utilizada por algunos equipos, muy considerada por algunos equipos? ¿Y por qué es negocio tomar esa opción? Porque, por ejemplo, es que es muy complejo el tema, porque tú no estás garantizando la salud de este jugador dentro de muchos años. ¿Qué pasó con Bobby Bonilla? Bonilla sigue cobrando plata y Bonilla se ha retirado hace muchos años. Entonces, ¿cómo está ese tema? Mira, como te digo, yo fui profesor de finanzas muchos años. O sea, los deferred payment existen de toda la vida. Solo que Mike Tabor no se había querido meter en eso. Cuando vino la pandemia, yo le hice una propuesta al sindicato. Le envié una propuesta, pues yo soy muy metido. Si, imagínate que yo me hubiera manejado pelotero como Scott Boras, no te imaginas cómo más metido hubiera sido. Pero yo mandaba porque, bueno, era mi derecho. Yo tenía una licencia tan importante como la de cualquiera. Y le envié una propuesta donde decía, no hay necesidad de que los peloteros le rebajen el sueldo porque la temporada es la mitad, sino que le prorratees el sueldo, pagos diferidos por año. No, ¿qué tal? Es complicado, aunque siempre existió la regla del deferred payment. Siento que es tan valioso como cualquiera porque al final del día, siempre y cuando el valor del dinero en el tiempo sea remunerado, tú estás bien. ¿Cuál es el valor presente del dinero de Ohtani? 473 millones de dólares. Ese es el contrato de Ohtani. Después que todo el mundo dice, no, 710, lo cobran en 20 años. Hermano, si viene ahorita un Elon Musk y le da la gana de comprarle el contrato a Ohtani, le paga 470 millones. Así de sencillo. Eso es lo que vale Ohtani. Por eso yo decía, este muchachito, ¿cómo se llama? Soto, si logra que su monto sea en números parecidos al de Ohtani con menos años, un exitazo. Y lo logró. Pero yo entiendo por qué lo logró. Lo logró porque tiene el mejor agente que hay en el béisbol. Y no porque yo repita como loro que dicen que Scott Boras es. Es que me consta que es. Me consta porque he visto casos de él donde hurga, donde más nadie lo hace. Y hay un caso famoso con él. Bueno, este podcast a mí me parece más una conversación de pana que otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando. Es que de hecho es así. No, de hecho es así. Una cátedra que nos estás dando aquí. Estamos en clase. Mira, óyeme esto. Scott Boras en el año 2018. Esta es una anécdota que está en mi libro, en mi libro que no le he hablado. Y estamos haciendo como un paréntesis, ¿no? Pero es que es así. Y además que esto enriquece y siento que a ustedes les gusta todos estos datos. Mira, en el año 2018 yo tuve un caso de la cual hice un libro que se llama Contrato a la Vista. Contrato a la vista, pero a esta vista, a la vista de los ojos, porque fue el caso de un jugador que fue firmado por un buen monto de dinero y luego le fue rechazado el pago del bono con un alegato de que estaba ciego. ¿Okay? Por eso se llama contrato a la vista, pero no a la vista como el término legal, sino a la vista de los ojos. Ese año, y bueno, mi caso fue difícil porque el jugador venezolano o latinoamericano que firma bajo el Attachment 46, que es el Adendum 46, que es el que rige todo lo que tiene que ver con los jugadores amateurs internacionales, ese reglamento establece que una vez que firmen los jugadores, cualquier detalle
de su contrato, y lo establece el contrato uniforme de ligas menores, se resuelve en la oficina del comisionado, algo que es la vaina más parcial y más irregular del mundo. O sea, tú no puedes dejar que decida el tipo que está puesto ahí por los equipos. Sí, se pagarse y hacer vuelto. Exacto, te paga y te das el vuelto. De eso hice un libro, para no entrar en detalles porque no puedo decir mucho. Y no lo he sacado porque evidentemente yo tengo algo firmado allí, pero estoy con los abogados viendo cómo lo sacamos, porque al final es una historia, ¿no? Yo ni nombro el nombre de los equipos, ni mucho menos. Bueno, ese caso es un caso que logré sacar adelante. Yo lo puedo decir que lo gané. ¿Okay? Pero el tema viene porque Scott Boras ese año le firma a un pelotero que se llama Carlton Stewart. Y Carlton Stewart, después que lo cierran en el draft, el equipo, no recuerdo cuál era, le dice, el tipo está lesionado, yo no te voy a pagar. ¿Cuánto fue que te dije que te gasto era el pick? Ponle tú 5 millones, te puedo dar $150,000, 200,000. Como si un mocho pudiera, porque a mí, fíjate, al muchacho mío, cuando le descubren lo de los ojos, le dicen, no, pero yo te puedo, sí te podemos firmar, pero no te voy a dar ese monto, te voy a dar $100,000. Y yo le digo al tipo, o sea que si a él se le caen 5 fly, no hay rollo, ¿eh? No lo bota. Pues está ciego y le va a dar 100,000, ¿me entiendes? Cosas que pasan y que después descubrí. Bueno, ese libro tienes que leerlo. Tommy Pham, por ejemplo, que está ahorita con los Piratas. Con los Piratas. Bryce Harper. Todos esos tipos son ciegos, para que sepa. Sobre todo Tommy Pham, porque yo tuve que investigar, porque para poderte poner con estos tipos tienes que investigar. Peleé con médicos. Me recuerdo que al médico le dije una vez, ¿dónde firmó usted? ¿En qué universidad jugó? No, yo no jugaba. Entonces, pues, ¿cómo carajo vas a decir que este tipo no puede jugar pelota? O sea, ¿quién eres tú? Si ni siquiera tú fuiste cojas de picheo o de bateo, cosas así, ¿no? Bueno, total que a Boras le dicen que no. Y Boras hace una jugada maestra. Boras se va al convenio, al adendum 46, que regula todas estas actividades con los jugadores internacionales y tiene que ver con el draft, y se va a la regla 3 y a la regla 2. Y entiende que este muchachito, si él lo firma en Japón, como lo firmó, en 7 años él puede volver acá a los Estados Unidos con un contrato de Grandes Ligas, que es más o menos lo que se hubiera tardado en el proceso entre los 3 años de control y los 3 años de arbitraje. Y eso fue lo que hizo. No sé cómo le va a Stewart, pero me causó tanto orgullo saber que este señor, a quien admiro, se haya ido donde se tenía que ir, donde los agentes americanos no vuelan, porque ellos no tienen nada que ver con peloteros latinos, o sea, chamos, por eso tú ves esas agencias llenas de pseudoagentes que fueron peloteros, que lo que son buscones, mantienen a los chamos, pero eso no te saben mayor cosa, no todos, por supuesto, hay algunos muy buenos, que han aprendido con el día a día. Félix, según estas comparaciones entre Soto, Tatis Jr., Manny Machado, Vladimir, ¿qué te parece a ti el contrato de Ronald Acuña Jr.? Oye, vale, mira, primero yo soy muy amigo de su agente, de mi querido Peter Greenberg, y aquí no es, por supuesto que no es un contrato, él está subvaluado. Totalmente. Pero en un contrato, mi querido amigo, yéndome a lo más rancio de la finanza, el mejor momento es cuando firma. Y allí Ronald Acuña estaba feliz. Correcto. Ese era el contrato que él quería. Y aparte que a mí me parece ese chamo un muchacho que ha sabido llevar esto con gallardía, porque más de una vez habrá dicho, yo me hubiera esperado y me ganó más. O porque yo no agarro a Atlanta mañana y le pido algo, y él lo sabe, no puede pedir nada. ¿Qué es lo primero que te van a sacar? Claro, las 2 lesiones en la rodilla. Brother. Lo hablábamos temprano estábamos hablando fuera de cámara, que por ahí se está corriendo hoy el rumor de que Vladimir acordó con 14 años por 500 millones con Toronto, que va a alargar su estadía allí. Y hablábamos nosotros fuera de cámara
¿Ustedes cuántos creen si se fuese hoy Otani a la agencia, Otani, si se fuese hoy Acuña a la agencia libre, cuánto ganaría? Y yo les escribía, hoy no puede aspirar a esas cantidades porque le van a sacar 2 lesiones de rodilla. Todo. Mira, volviendo a eso, el tema de Ronald es ese, él estaba satisfecho, no era un mal contrato, estaba ganando más incluso que Eloy Jiménez, que le dieron uno en aquel momento inédito, ni había pisado las grandes ligas, igual que Chourio. Pero esos son costos de oportunidad, hermano. Y de momento. Y si te hubieras lesionado, y si una lesión de esa, Dios lo guarde, le jode la rodilla a Acuña y no puede jugar más. Mira, yo recuerdo el caso de Martín Pérez. Martín Pérez cogió un contrato así, algo así como que eran $9 millones y a las 2 semanas se lesionó y no pudo jugar toda la temporada. Y sé que lo pensó mucho y lo pensaron mucho. O sea, esto es eso. Ahora, ¿él puede renegociar? Sí, seguramente podrá. Y si no, esperará que limpie un poco esta cuestión de las dolencias. Pero sí siento, porque me quedé sin terminarte la respuesta, el caso de Soto es una jugada habilidosísima de Scott Boras. O sea, Steve Cohen no es un hombre de béisbol. No para él, creo yo que para él esto es como su juguete, la mujer se mete en el medio y quiere a Soto. ¿Tú crees que un pico de oro como Scott Boras no se lo llevó por los cachos? Le dijo, este es tu momento de agarrar a este muchacho. Dame tanto. Se los dio. Se lo vendió, claro. Otro no lo paga. Y ahora esa firma siente un precedente. Lo que hablábamos de Vladimir, bueno, el presidente lo sentó Otani, evidentemente. Ya lo que está cambiando es la forma como se está negociando. Pero esos precedentes se empiezan a marcar en el mercado. Gente hablando de Vladimir en 700, no. Es que yo creo que ni siquiera Soto los vale. Estamos de acuerdo. Para mí el señor Otani tiene algo, hermano. Hombres de pitch y te batea. Claro, exacto. Y lo que son, vuelvo y métanse en la cabeza, 470 millones. Mira, yo la semana pasada estuve hablando con alguien en Yankee Stadium que tuve la oportunidad de ir al Opening Day. Y alguien me decía, la jugada que hizo los Yankees fue buena, lo que hizo el gerente general luego de que perdió a Soto, porque ponte a ver la defensa, sus palabras, ponte a ver la defensa de Soto hoy. Ya la defensa de Soto hoy no es buena y va a seguir siendo hacia peor, y dentro de unos años va a ser un DH, va a acabar siendo DH. Y la mitad de ese contrato no va a ser de la calidad que tiene hoy. Entonces, viéndolo en el tiempo y viendo qué te puede dar ese jugador en un futuro, no es lo que te puede dar ahora mismo Otani o lo que te va a seguir dando Otani en el transcurso del tiempo. Entonces, sí, estoy de acuerdo con eso que acabas de decir. Otra cosa, el WAR, que es una medida básica de valoración, viene impactado por la defensiva. Correcto. Así es. Entonces, allí, pero ojalá, a mí me gusta equivocarme en esto cuando yo no creo que un jugador me gusta equivocarme, pero siento que ahí hubo un muy buen manejo de su agente. Yo nunca me imaginé que iba a tomar un contrato. Claro, esos 700 de Edson, ¿a cuántos años? ¿A 14? 15. Eso réstale unos 100, 120 millones. El valor presente de ese contrato es como, pues, no sé, 600. O sea, está allí, pues, pero fue hecho bajo esa medida, con ese señor, con esa gente. O sea, ahí hay plata, hay mucha plata. Sí, los claro. habían ganado muchísimo dinero. Perdón, los Mets tienen en este señor un tipo que no le tiembla la mano, pero en algún momento va a parar, porque si no ganan, los mismos accionistas te van a decir, ajá, bueno, si no ganan plata, digamos. Al final, si no ganan campeonato, pero ganas plata, no te vas a poner a inventar como socio, a poner una pancarta en la puerta del estadio, voten al gerente. Bueno, estás ganando si eso se cotizara en la bolsa y tus acciones suben todos los años, tú no vas a decir nada. Claro. Eso es lo que se busca. Ahora el béisbol tiene que verse así. Ganar campeonatos, pero vean el marketing, cómo se está moviendo, vean todo eso, los derechos de televisión, el streaming. Ya le dieron una patada por tú sabes dónde, a ESPN y a toda esa gente. Y Major League Baseball tiene intereses en esto eso es otro mundo interesantísimo, el tema de las finanzas de los equipos. O sea, hace poco lo estuvimos viendo. O sea, el ticketing en el béisbol es
La gente del estadio, eso no aporta mucho. Sí, ese es Chichigua. Ahí no está el verdadero negocio. En la entrada no está el verdadero negocio. El negocio está Bueno, en el streaming, en el pago de la televisión regional y la televisión local. y una prueba de eso está el Lone Depot Park con los Marlins de Miami, todo lo que puede generarle ellos en taquilla, ¿no? Creo que tienen otros atributos Sí, que generan. pero tienen una gerencia que, o sea, lo que es Marlin, Roy, o sea, yo no sé, a veces no los entiendo. Y da como pena ajena, pues a veces ver equipos que no son competitivos y que reciben dinero para que compren jugadores, para que los tengan. Y no lo El van. hecho, el caso de los Atléticos, que no tienen estadio. Estaba escuchando una reseña de cómo están haciendo para jugar en esa sucursal AAA de los Yankees. Que si quitaron los logos, los taparon, ¿cómo hicieron? Sí, ¿Eh? ¿Cómo hicieron? Pero ellos están recibiendo algo por eso. claro, ellos están en Sacramento, ¿no? ¿Dónde es que están los Atléticos? En Sacramento. Y hay otro equipo que no está Tampa jugando. está en Florida con el estadio de los Yankees. ¿Tampa dónde está? Tampa Bay está jugando en el George Steinbrenner Field. El de los Yankees de En los AAA. Yankees. Bueno, entonces esa historia tiene mucho que ver con todo este concepto de cómo yo veo el béisbol. Pues yo no lo veo de otra manera que no sea argumentada y fundamentado, pues, porque yo he peleado con estos tipos. Te vas a perder una batalla con Mayo Olivo y te comen vivo. Que es que son así. Lo primero que hacen es subestimarte y menospreciarte. Eso es lo Pero primero. ¿tú no crees, Félix, que vale la pena seguir insistiendo con lo del draft internacional? No, claro que sí vale, claro. Yo creo que lo van a seguir haciendo hasta que lo logren. Porque esa es la única manera de ellos limpiar su cochinada también de lo de los preacuerdos. Y con ese cuento de que no lo saben. ¿Por qué no me firmas una servilleta? Eso es lo que yo le digo a todo el mundo. No, que eso es seguro. Está bien, ojalá que se te dé, yo no lo digo, pero seguro no es. Dile que te firmen algo, que te manden un mensaje de voz. Claro, alguna evidencia de la negociación que se hizo. Félix, hablabas del libro que no nos has mencionado. Ese libro es el que lo tienes escrito en formato de historia, de cuento, ¿cómo es? Sí, tengo, bueno, dos que son el que te hablé de las 400 infografías, que es un libro que yo le recomiendo al que quiera tenerlo de cabecera, porque con el compromiso de que cada 4 años yo lo voy actualizando con el nuevo CBA, pero está todo, o sea, todo, y está diseñado de una manera que lo vas a comprar por parte y está diseñado también de una manera en que por tema tiene hasta un glosario de términos porque existe en el glosario de MLB y son muy buenos, pero por lo menos por tema yo te digo arbitraje, buscas arbitraje y te dice la página del CBA donde tienes que ir, o la página del MLB Rules donde tienes que ir, o la página de la política tal donde tienes que ir, porque aquí no es cuestión de sabérselo de memoria, es de saber dónde buscar. Entonces ese libro está ya listo, de hecho ha hecho algunas ventas, algunos regalos de ese libro, pero es fabuloso. Modestia aparte, me tardé 8 años en terminarlo. Y luego viene una novela, que es esta novela que te dije de Contrato a la Vista, que tiene que ver con ese caso, todo basado en hechos reales, pero todo es ficción en el sentido de que los nombres, no se usan nombres de equipos de grandes ligas, no se usan nombres usuales, pero Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia, pero te detalla cómo se maneja una operación, cómo se maneja un reclamo ante la oficina del comisionado, cómo se maneja, cómo te responden, qué te dicen, qué puedes, qué no puedes hacer y por dónde todas las patadas que te dan para sacarte del medio y todas las piedras que tú tiras para volver otra vez. No, es súper interesante. Te puedo decir que las pocas personas que lo han leído, se lo he dado a algunas personas, pues se han enganchado con el libro. Es una historia que, por supuesto, la parte ficticia, digamos, es la parte final. La historia final de ese jugador, porque en la vida real el jugador vuelve a la organización, yo logro, no solo gano, sino logro que vuelva. Le hago una historia de su carrera y participó allí en la redacción de un capítulo un tío mío que lamentablemente murió por COVID. Me hizo un capítulo. Le dije, tío,
hazme la vida de este muchacho, o sea, su vida personal, escríbemela en un capítulo. Y me escribió algo súper hermoso, arraigado con su terruños llaneros y todo esto. Y también tuve oportunidad de hacer un capítulo basado en el tema este de Scott Boras, que hizo Scott Boras con Stewart, pero le puse una historia bien interesante, ¿no? Porque yo no sé si ustedes ven, hay una serie que a mí me encanta aquí, que son unos pescadores de camarón, de cangrejo, que lo hacen en el mar del norte de Bering, que son unas aguas súper frías, y ¿lo han visto? Sí. Bueno, sí. Entonces supuestamente este muchacho, su papá tenía un barco camaronero, y él en vacaciones se iba a hacer el trabajo y ahí pues se lesionó el brazo y no dijo nada. Y bueno, pasó lo que pasó, y después al final el papá logra con Scott Boras, que de ahí no se llama Scott Boras, logra conseguir colocar su carga de cangrejos en Japón, y entonces ahí nace la relación con el béisbol japonés. Bien interesante, de verdad que la novela es súper agradable. Bueno, toca estar pendiente de esa novela cuando finalmente ya termines los flecos que te faltan para que sea pública y estar atento a ella, ¿no? Sí, ahorita hice un proyecto que comencé a escribir sobre un caso de dopaje, pero lo paré y no lo he vuelto a tomar. Es cuestión de... Pero un caso de dopaje también con muchas cosas que vale la pena que la gente pueda conocer, pues, aunque sea en forma de esto, de una novela, pero que sabes qué pasó. Feli, una pregunta, ¿qué opinión te merece el caso de Wander Franco, el dominicano? Lamentable, 100%. No lo exculpo, pero no lo culpo de este tipo de personas que le maltratan la vida a un jugador. Hay cientos de miles. ¿Okay? Estos son gente que está montada en eso, pues. Dedicada a eso. Dedicada a eso. Siento que lamentablemente él falló, y bueno, a mí me gustaría que, como lo hicieron algunos, él tiene oportunidad de jugar en otras ligas, porque ahorita no tiene nada, ni tiene sueldo, no creo que esté en lista administrativa todavía, no lo sé. Y si está, es la única manera que pueda estar cobrando, pero eso no es negocio para el equipo tampoco. Lo que pasó con Julio Urías recientemente, que ya le levantan la suspensión hasta después del Juego de las Estrellas, pero Julio Urías no tiene contrato porque fue dejado libre con los Dodgers cuando todo aquello pasó. Bueno, y muchas de las cosas que pasaron allí, Major League Baseball, o sea, muchas veces excede su poder legal con peloteros que no son parte no son empleados tuyos. O sea, no me vas a sancionar a mí si no soy empleado tuyo. ¿Ok? Solo que lo que sucedió con Urias, creo que estaba todavía en temporada. Cuando salen las disposiciones y todo esto, ya él se había declarado agente libre, y nadie por supuesto lo tomó. Pero ahí él puede volver, si hubiera ido una lista de inelegibilidad, que es lo que yo no estoy de acuerdo. No he escrito nada al respecto porque a veces me canso de decir las cosas, pero él debió haber ido una lista de inelegibilidad, que es la que te permite volver luego de un periodo de hasta 2 años, que por cierto se cumplen es el 6 de septiembre, no ahorita en la fecha que le dieron. Pero bueno, todos merecen una vuelta. Él debió haber cumplido con algunos procesos o procedimientos. Es diferente un caso de dopaje si no tiene repercusiones legales, el caso de violencia, si no hay repercusiones legales como la que tuvo el caso de este muchacho venezolano de los Piratas, que pichó aquí en Venezuela este año, que fue Felipe Rivero. Magallanes. Exacto. Él fue ya convicto y confeso, o sea, ya es otra cosa. Pero él también, si el comisionado lo aprueba, él puede volver. Todo está en manos del todopoderoso comisionado. De Mr. Rob Manfred, así, y por ahí anda, por ejemplo, Trevor Bauer. Trevor Bauer pichó el año pasado aquí en México, y en estos días que los Yankees con ese montón de lesiones, Trevor Bauer publicaba en su Instagram, se les ofrecía, yo juego gratis, si me llevan yo juego gratis.
pero es un lanzador que pues no recibió la oportunidad, aunque él salió libre de toda culpa porque salió libre bajo Claro, su pero proceso, él reconoció que lo hizo. Lo exacto. reconoció su abogado. Sí lo hice, pero ella quería. Eso ya. Yo conozco por dentro, porque me ha tocado conocer la persona que maneja eso adentro y es una mujer. Eso no lo maneja un hombre. Wow. La conozco, sé quién es, sé cómo piensa para estas cosas. Y el caso de Bauer, a pesar de. Me cae bien, me cae bien ese muchacho. Y su agente es una mujer que seguramente como mujer debe haberle dado la bendición de que él no es una mala persona, pero sí lo veo complicado el caso de Bauer porque creo, no sé si es el único que ha dicho, no, yo sí lo hice. Pero claro, él se basó en que la ley de California, cuando consiente la mujer, supuestamente el caso de él es válido. Pues. Entonces él dijo, bueno, ella consintió, pero Claro. no tiene mucho sentido quitarle la culpa nada más porque la ley lo permite. Así es, son temas muy complicados, muy complicados. Uh-huh. Bueno, Félix, tenemos 1 hora y cuarto aquí Oye, echando qué cuenta bueno. de béisbol y Yo si seguimos no nos paran hasta las 10 de la noche. Nada, quedamos para otra oportunidad con Seguro temas que sí. como quieran. ¿Cuándo podemos ver Ya lo vamos a estar editando este fin de semana. Tenemos y 2 entrevistas más que editar y subir. Esto va a quedar publicado en el YouTube de aquí al próximo sábado, en algún momento de la semana. Te estaremos avisando a través de Manny. Te enviaremos el link para que lo puedas ver y lo puedas difundir, evidentemente, y compartir con quienes quieran. Muchachos, sus últimas palabras. Bueno, este es Sport Network, el nuevo enfoque del deporte. Agradecido con José Félix Luzón, que es amigo de la casa, profesor también de otra universidad. Quiere por ahí con ellos un programa también de Sport Network. Pronto, Félix, te voy a avisar de una vez que ya la semana que viene tenemos programas con la gente universitaria para hablar del seminario de béisbol, donde tú estás metido en ese proyecto importante. Sí, con ellos he trabajado también dando clases. Así que, bueno, a la orden, cualquier cosa nos hablamos, Javier, con Manny y Luis Fernando, déjenme los teléfonos y yo los llamo para hablarles del libro. Me parece que ustedes son importantes para tener de él. ¿Okay? Muchas gracias, seguro que sí. Luis Fernando. Gracias, Félix. Ha sido un verdadero honor, placer esta cátedra, esta clase, esta serie de conocimientos insertados en el día de hoy para el equipo de Sports Network, el nuevo enfoque del deporte y para todo el público que nos acompaña. No se olviden darle like, de seguirnos, suscribirnos y aquí la puerta de Sports Network está abierta para un segundo, tercer, cuarto capítulo. Félix, muchísimas gracias. A tu orden, hermano. Dios me los cuide. Amén. Muchas gracias a todos, a todos por estar, a Félix por confiar también en este proyecto, a los que nos están viendo, por supuesto, como decía Luis Fernando, no olviden de suscribirse, comentar aquí abajo, temas que creen que quedaron por fuera y que podemos seguir tocando luego con el señor Félix Luzón en una próxima oportunidad o ampliar lo que tocamos esta tarde aquí con nuestro invitado. Suscríbanse, comenten, compartan, no dejen la posibilidad de un lado de hacerse miembro del canal y por supuesto muy atentos que por ahí nos vamos a encontrar entrando en cualquier estadio. Vaya. Chao. Gracias. Vaya.